Su esposa le dijo que se iba por 30 días a cuidar a su ex, y esperaba que todo siguiera igual al volver. Pero él decidió no esperarla. Una historia de ruptura, límites y dignidad. ¿Qué te dejará pensando en cuanto se puede? La lluvia tamborileaba contra los ventanales del departamento, como si quisiera colarse dentro y acabar de destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Elena se paró en medio de la sala, inmóvil, con la luz mortecina de la lámpara colgándole en el rostro como una acusación. Yo estaba de pie, aún con el abrigo empapado puesto, el portafolio goteando sobre el piso de concreto sin pulir. La humedad en el aire era espesa, cargada de algo que no era solo lluvia, era una despedida que ella ya había ensayado 1000 veces. Me voy con Mario, dijo, como si anunciara que cambiaría el color de las cortinas. Mario. El ex. El fantasma que había reaparecido de entre sus silencios y sus no es nada, solo un mensaje. Ahora, de pronto, era un duelo que había que acompañar. Una herida ajena que requería su presencia física. En su casa. Durante un mes. Me reí. No pude evitarlo. Fue un sonido seco, breve, como el chasquido de un hueso roto. ¿Vas a mudarte con él? ¿Así nomás? ¿Mientras seguís casada conmigo? Ella ni se inmutó. Se sentó en el filo del sillón, con las manos cruzadas en su regazo, como una enfermera que espera que el paciente termine su berrinche. No se trata de amor. Ni de sexo. Él está quebrado. Y yo puedo ayudarlo. ¿Ayudarlo? Solté, la voz apenas contenida. ¿Desde cuándo eso implica compartir techo, rutina, silencios de madrugada? Ella suspiró, harta de mí. De nosotros. Tal vez hasta de sí misma. No vas a entenderlo. Estás demasiado encerrado en tu mundo de horarios y cuentas. Ahí entró Claudia. Descalza. Con su eterna mirada de juicio joven. El pasillo oscuro la envolvía como si emergiera de otra realidad. Una donde yo ya no existía. No es tuya, papá, dijo, sin saludar siquiera. No podés decirle con quién puede o no puede estar. No sos su dueño. Me giré hacia ella. Tenía los brazos cruzados, la voz firme, como si todo esto fuera parte de un manifiesto moral que había memorizado. ¿Perdón? ¿Ahora resulta que soy el invasor? Pregunté, sabiendo que ya estaba perdiendo. Mamá quiere hacer algo bueno. Vos no podés verlo porque solo pensás en lo que vos sentís. Quiere vivir con su ex, Claudia, le escupí las palabras. Compartir casa, desayunos, intimidad. Y vos lo celebrás como si fuese una hazaña. Elena intervino, con esa calma envenenada que usaba cuando estaba a punto de dinamitar algo. No voy a dormir con él, si eso te preocupa. Solo voy a estar ahí. Ayudándolo. Cuidándolo. Yo apreté los dientes. Los dedos me temblaban. El aire olía a humedad, a traición, a algo viejo que se pudría sin que nadie lo notara. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gusta, y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. No se lo dijiste antes porque sabías que era ridículo, dije. Pensaste que si lo presentabas con cara de mártir, yo me tragaría el cuento. Claudia se rió con desprecio. Esa risa me dolió más que las palabras. Todo tiene que girar en torno a vos, ¿no? No soportás no ser el centro. Mamá hace algo bueno, y vos te ardes porque no es contigo. No dije nada. Solo la miré. Y en ese instante supe que algo se había roto para siempre. No fue cuando Elena dijo que se iba. Fue cuando mi hija dejó de verme como su padre. El reloj marcaba las 11:47. Afuera, la ciudad industrial dormía bajo una lluvia sucia y persistente. En el interior del departamento, solo la luz del extractor parpadeaba sobre la cocina. Y ellos, seguían ahí. Como estatuas. Como jueces.
¿Lo escuchan? Mi voz, rasposa, casi rota. ¿En serio se escuchan? Ninguna contestó. Solo me miraban. Elena, desde la penumbra del sofá, con las piernas cruzadas y una serenidad que parecía ensayada. Claudia, apoyada en el marco de la puerta, los brazos cruzados como si aquello no fuera nuestra casa, sino una sala de interrogatorio. Van a hacer que esto parezca razonable. Que ella, señalé sin mirarla, se mude con su exnovio y yo sea el paranoico por dudar. Fascinante. Elena parpadeó. Lent. Con esa expresión de superioridad silenciosa que había adoptado desde que empezó con sus retiros, sus libros de autoayuda, sus frases de Instagram recicladas. No lo estás entendiendo, dijo. Es un acto de compasión. ¿Compasión? Mi carcajada fue un relámpago en la tormenta. Claro. Y yo me imagino que los límites serán tan firmes como un post en Facebook. No te burles, dijo Claudia. Su voz. Fría. Su tono. Afilado. Mamá está haciendo algo que vos jamás harías, cuidar a alguien sin esperar nada a cambio. Claro, me giré hacia ella, sin disimular el sarcasmo. Por eso arma una maleta. Por eso comparte desayuno en casa ajena. Porque es altruismo puro, ¿no? Siempre se trata de vos. De tu herida, tu orgullo. No sos el centro del universo, papá. Esa palabra, papá. La dijo como una formalidad. No como quien siente. Como quien cumple con un título caducado. Soy su esposo. Ustedes viven en esta casa porque yo me rompo el lomo. Pero ella prefiere dormir bajo el mismo techo que un fantasma del pasado. ¿Y vos lo celebras? Silencio. No dije más. Fui hasta la mesa. Saqué el portátil. El clic de la tapa al abrirse fue más fuerte que cualquier grito. Elena me miró con curiosidad. Casi divertida. Escribí rápido. Preciso. Como firmando un contrato de traición. Según lo conversado hoy, has decidido residir fuera de nuestro hogar compartido durante los próximos 30 días. Durante ese periodo, separamos gastos, consumos, suscripciones y costos educativos. Este correo es respaldo legal. Por favor, confirma. Sin emociones. Sin comas de más. Un corte limpio. Una herida estéril. ¿En serio, Mario? ¿Un correo? Dijo Elena con media sonrisa. ¿Ahora resolvés todo con notificaciones? ¿Querés ser adulta? Esto es lo que hacen los adultos. Nada de palabras vacías. Papel, firma, punto. Ella respondió sin dudar. Unos segundos después, el sonido del correo entrante selló el pacto. Confirmado. Claudia aplaudió. Una palmada lenta. Burlona. Límite claro. Me encanta. Me giré hacia ella con una calma que no sentía. Genial. Desde mañana, tu tarjeta para la universidad queda suspendida. Límite claro para todos, ¿no? El aplauso murió. Elena me miró de reojo, con esa lástima elegante que solo alguien que ya decidió marcharse puede regalarte. Volveré antes de que lo notes. Me incliné hacia ella. La miré a los ojos. Y le dije lo más cruel y sincero que he dicho en mi vida. No voy a notar nada. No pienso extrañar ni tu ausencia. A la mañana siguiente, la ciudad aún olía a aceite viejo y lluvia ácida. Elena bajó por las escaleras con una maleta pequeña, vestida como si se fuera a un retiro místico, como si lo que hacía no tuviera consecuencias. Claudia la seguía, arrastrando una mochila que no era suya, como si acompañarla fuera parte de un rito sagrado. No me miraron al salir. No buscaron mis ojos. Ni una palabra. Ni una grieta. Nada. Vi las luces traseras del auto fundirse con la niebla del puerto. Era como si desaparecieran en otra dimensión. Una donde yo ya no existía. Volví adentro. Abrí la puerta lentamente. La casa estaba demasiado quieta. Como después de una explosión. Como si alguien la hubiese vaciado de sentido.
En la cocina, el plato de Elena seguía en el fregadero. Pan a medio comer. Manteca derretida. Como un cuerpo dejado atrás. Subí al piso de arriba. La habitación de Claudia tenía la luz encendida. La cama deshecha. Como si se hubieran fugado. Como si la responsabilidad fuera una prenda que dejaron tirada en el suelo. Me senté en el borde de la cama y ahí, en ese instante, entendí que ya no estaba casado. Ni acompañado. Solo pagaba impuestos en una vida que ya no me pertenecía. Lo supe en cuanto cerraron la puerta sin mirar atrás. Ellas pensaban que yo era el tipo que nunca se va. El que siempre está. El mueble que sostiene la casa, el que aguanta, espera y perdona cuando la iluminación espiritual se disipa. No esta vez. La primera noche fue extrañamente limpia. Silencio real, sin vibraciones de pasos, sin portazos, sin voces rebotando contra las paredes. La casa respiraba como si le hubieran quitado un peso. O tal vez era yo el que lo sentía. Dormí con los ojos abiertos, sin rabia, solo observando el techo como si buscara una grieta por donde se estuviera escapando mi paciencia. Esperé un día antes de mover las piezas. No por despecho. Por estrategia. Fui a trabajar como si nada. Traje, café, rostro neutro. Nadie preguntó, y mejor así. No era tiempo de compartir la caída. Era tiempo de planear el ascenso. Esa noche, al volver, me senté en la cocina. Libreta negra. Tinta azul. Empecé la disección, suscripciones, plataformas, membresías, gastos compartidos. Una autopsia de una vida a 3 bandas financiada por uno solo. La lista fue extensa. Spotify, Prime, Disney, y el supermercado Premium, la app de meditación con nombre de gurú, y, como no, la absurda aplicación de astrología que Elena juraba que le galineaba la energía. Uno a uno, los servicios fueron cancelados. Sin previo aviso. Sin explicaciones. Ningún mensaje. Solo clics quirúrgicos y silenciosos. Así muere el privilegio, sin sirenas. Después entré a la nube compartida. Elena había subido fotos desde la casa de Mario. Selfies en un porche con luz cálida. Smoothies. Un perro. Una vida apacible. Parecía cómoda. No feliz. Cómoda. Como quien duerme en una cama ajena y decide llamarla hogar temporal mientras no se decide a volver a la suya. No me ardió por celos. Me ardió por lo que no estaba en las fotos, yo. El tipo que apagó incendios durante años mientras ellas encendían velas aromáticas. Seguí con el operativo. Entré a la aplicación de finanzas familiares, esa que yo configuré porque a nadie más le importaba sumar números, y eliminé sus accesos. Guardé el historial en un disco externo. Precaución, no venganza. Uno no sabe cuando alguien decide que lo espiritual ya no alcanza y empieza a pedir cuentas. Al tercer día, el sistema respondió. El primer ruido lo hizo Claudia. Intentó pagar en uno de esos lugares donde te cobran por servirte agua con menta y llamarlo detox. Tarjeta rechazada. Captura de pantalla. ¿Mensaje? ¿Fuiste tú? Silencio. Más tarde, correo de Elena. Asunto, problema con las tarjetas. Oye, creo que hay un error con las tarjetas. Avísame. Respondí. Todo funciona bien por aquí. Supongo que Mario se está haciendo cargo. No hubo respuesta. Solo silencio. Hermoso, contundente silencio. Horas después, Claudia publicó en redes. Algunas personas muestran quiénes son realmente cuando dejas de darles lo que quieren. Con filtro beige y cara pensativa. Filosofía de Instagram. Le imaginé masticando su ensalada sin proteína, dándose cuenta de que la libertad también cuesta. No era venganza. Era reciprocidad. ¿Querías irte a cuidar a tu ex? Bien. Cuídalo con tu dinero. Con tu calma. Con tus propios recursos. Yo no soy el mecenas de tu redención emocional. El resto de la semana fue una purga. Limpié la casa como quien exorciza un templo.
Las cremas caras, las mantas de textura suave, las tazas con frases motivacionales, todo embalado, etiquetado y sellado en cajas. Apiladas en el garaje como pruebas de un juicio pendiente. No por rencor. Por orden. La habitación de Claudia quedó intacta. No por amor. Porque no me interesaba ese rincón lleno de pósters y libros subrayados con frases que no comprendía. Solo apagué la luz que dejó encendida. Desenchufé la plancha del baño. La energía cuesta. Literal y metafóricamente. Para el viernes, algo había cambiado. La casa ya no me pesaba. Ya no esperaba. No olía a perfume de otros. No vibraba con sus ausencias. Era mía. ¿Ente? Y con ella, la certeza de lo que siempre supe pero nunca quise admitir. Yo era el pilar invisible que lo sostenía todo. El problema no fue que se fueran. El problema fue que creyeron que podían volver como si nada. Siempre me acusó de ser demasiado práctico. Te aferras al control porque no sabes quedarte quieto, decía Elena, como si encontrar consuelo en el orden fuera un defecto. ¡Qué ironía! Solo aprendí a quedarme en el presente el día que ella dejó el futuro atrás. No lo conté de inmediato. Guardé ese silencio como quien guarda una pistola descargada, sin utilidad real, pero con la amenaza latente. No fue por vergüenza. Fue por dignidad. Porque no quería ofrecerme como víctima. Ni explicarme. Hasta que un domingo, a las 7:14 de la mañana, llamé a Sofía. Mi hermana contestó al primer tono. Tiene ese don, sabe cuando algo se rompe al otro lado del teléfono. ¿Qué pasa? Elena se fue, dije. Un golpe seco. ¿Qué quieres decir con se fue? Respiré hondo. Escupí la verdad sin edulcorantes, 30 días en casa de su ex, la excusa del duelo ajeno, la ovación moral de Claudia. Sofía escuchó sin decir una sola palabra. Ni suspiros. Ni incredulidad. Solo ese silencio que no interrumpe, que deja espacio para que el dolor respire. Cuando terminé, su respuesta fue como un golpe limpio. ¿Y vos lo vas a permitir? No estoy deteniéndola. Pero no pienso financiar la experiencia. Pausa. Breve. Felada. ¿Exacto? No más ruido. No más discursos. Solo, respuesta. Eso dijo. Y en esa palabra, respuesta, entendí lo que nadie más había dicho, que ya no estaba obligado a justificarme, a comprender, a esperar. Solo debía responder. Con presencia. Con realidad. Si necesitas escapar un tiempo, añadió, acá hay espacio. Le agradecí. Pero no lo necesitaba. La casa, con su silencio nuevo, era justo lo que necesitaba. Y por primera vez en años, dormí sin morderme la lengua. Al séptimo día, el presente se volvió hábito. Despertaba sin sobresaltos. Caminaba sin puntillas. No más platos a medio lavar. No más puertas cerradas como barricadas. La casa se transformaba. Dejaba de ser un campo de batalla pasivo para convertirse en refugio. Mi espacio. Mi centro. Pero el silencio, el silencio. No era paz. Era un prólogo. Un susurro antes de la tormenta. La primera gota cayó en forma de notificación. Llamadas perdidas. Luego un audio. Luego ese mensaje que traía consigo el tono de una emergencia falsa. Tenemos que hablar. Ya. Era Claudia. La misma que, días atrás, me acusó de arruinar su adultez por haberle cortado el Spotify. Ahora quería hablar. Urgente. La ignoré. Por deporte. Por principio. Pero como todo trueno adolescente, insistió. Segunda llamada. Contesté. ¿Cancelaste mi cuenta universitaria? Ni saludo. Ni respeto. No. Cancelé la tarjeta que la pagaba. Si estabas usando esa para tus extras, entonces sí, se acabó. Eso no se hace. Esto afecta mi educación. Me apoyé en la encimera. No grité.
No me alteré. Solo dejé que la calma hablara por mí. ¿Sabes quién pagó esa educación hasta ahora? Yo. Y mientras yo recogía los restos de este hogar, vos sostenías el discurso de mamá empoderada, sin preguntarte quién recogía las ruinas. ¿Querés independencia? Perfecto. Empezá a sostenerla. Silencio. Unos segundos. Luego, la línea muerta. Ese fue el primer crujido real. La grieta que no se ve pero se siente. Y lo supe en el mismo instante que colgó. Elena vendría detrás. No por mí. No por amor. Vendría porque cuando alguien te deja pensando que te quedas inmóvil. El movimiento los desconcierta. La casa ya no hablaba. No crujía. No susurraba. No pedía. Había dejado de ser escenario de una rutina compartida para convertirse en una cápsula. Silenciosa. Estéril. Y en ese vacío, algo empezó a florecer. No fue paz. Fue el reconocimiento de una ausencia que ya no dolía. No porque se hubiera ido, sino porque por fin dejaba de importar. El correo llegó temprano, como una sombra que se desliza bajo la puerta. Asunto, tenemos que hablar. Ni un saludo. Ni un perdón. ¿Solo esto? Siento que esto ya ha llegado demasiado lejos. Ya dejaste clara tu postura. Creo que deberíamos sentarnos a conversar cuando regrese y ver cómo reiniciamos todo. Reiniciar. Como si esto fuera un microondas que se quedó trabado. No un hogar reducido a escombros emocionales por la decisión de mudarse 30 días con un viejo fantasma. No respondí. No abrí el correo. Solo lo dejé ahí, intacto, como una carta olvidada en el buzón de una casa abandonada. Sofía llamó otra vez. Tiene esa intuición que no se aprende. Solo se hereda entre hermanos que han compartido el silencio de una mesa rota. Vi una publicación de Claudia. Dice que la abandonaste. Porque no puede pagar el gimnasio de la universidad, le dije. Sofía rió. No con alegría. Con incredulidad. Nunca pensé que Elena se perdiera así. Ahora parece que confunde ser necesaria con ser amada. Lo que Sofía no dijo, pero yo entendí, fue esto. El problema nunca fue Mario. El problema fue que yo dejé de ser el espejo que sostenía sus inseguridades. Ese día hice otra limpieza. No de platos. No de ropa. De vínculos. Quité a Claudia como usuaria de mi tarjeta. Corté accesos. Cerré puertas digitales. No por rencor. Por respeto. A mí. Horas después, una ex amiga de Claudia me escribió algo tan simple que dolió más que cualquier discurso. No está bien lo que te están haciendo. Lo siento. Solo quería que lo supieras. La verdad, cuando viene de alguien que no te debe nada, pesa más. Porque es neutral. Porque no está enredada en afectos. Porque ve con claridad lo que los demás han convertido en fábulas. Día 13. El teléfono sonó. Elena. No atendí. Una hora después, otro correo. Deberíamos hablar de cómo esto está afectando a Claudia. Ella lo está pasando mal. Ya entendimos tu punto. Podemos ser civilizados ahora. Civilizados. La palabra que usa quien ya incendió el bosque y ahora pide que compartamos el extintor. En vez de responder, llamé a mi abogado. No para armar una guerra. Solo para aprender dónde estaban los puntos vulnerables si llegaba una emboscada. No quiero una batalla, le dije. Solo quiero estar de pie si alguien decide empujar. Hablamos de la casa. De los seguros. De los nombres que se escriben en contratos pero desaparecen en la vida. Y tomé nota. El silencio empezó a incomodarlas. Las notificaciones crecían. Primero pasiva-agresivas. Luego solo agresivas. Porque eso hace el silencio, rompe la coreografía de quienes dependen del ruido para tener poder. Día 29. Hice una sola llamada. A un mensajero de confianza. Le di una dirección. Un sobre. Una nota.
Dentro, los papeles. Separación formal. Sin frases dulces. Sin dramatismo. Una línea arriba. Tú elegiste irte. Yo elegí no esperarte. Esto es tu confirmación. Media hora después, llegó la tormenta. Mensajes. Llamadas. Correo tras correo. ¿Qué es esto? ¿Estás loco? Esto era temporal. ¿Te vas a divorciar por 30 días? Y luego, el golpe emocional disfrazado de preocupación. ¿De verdad vas a hacerle esto a Claudia? La respuesta, que no di, era simple. No. Me lo hice a mí mismo. Y por primera vez, no lo lamento. Apagué el teléfono. Me serví un trago. Me senté en la oscuridad de la sala sin pensar en el futuro. Sin revisar el pasado. Esa noche no soñé con Elena. Ni con mi hija. Ni con lo que se fue. Dormí con una extraña certeza en el pecho. A veces la dignidad no se grita. Solo se firma en silencio. Volvieron como si nunca se hubieran ido. Como si 30 días no fueran tiempo suficiente para desenterrar lo imperdonable. Como si el hogar fuera una estación de paso y no el lugar donde arden las decisiones. Yo estaba viendo fútbol. Volumen bajo. Whisky en mano. La puerta del garaje se abrió como lo hacía antes, sin anunciar, sin pedir permiso. El sonido fue casi fantasmal. Como si el pasado intentara entrar sin tocar. Elena entró primero. Cabello recogido. Bolso al hombro. Esa energía falsa de quien quiere fingir normalidad donde ya no existe terreno común. Detrás, Claudia, arrastrando una maleta y ya revisando su celular. Como si todo esto fuera solo una pausa incómoda en su itinerario digital. Bueno, dijo Elena, alzando ligeramente la voz. Ya estamos en casa. No respondí. No pausé el partido. Solo asentí. Una vez. Con la barbilla. Ese gesto le dijo todo. Ella esperó más. Una sonrisa. Una frase de bienvenida. Un me alegra verte. No lo obtuvo. Claudia caminó hasta la mesa del comedor, donde yo había extendido papeles, el portátil, cuadernos de notas. Mi pequeño cuartel de reconstrucción. ¿Puedes quitar tus cosas? Necesito instalarme. Me puse de pie. No grité. No gesticulé. Solo me erguí con una calma tan firme que resultó ofensiva. No. Eso no va a pasar. Elena frunció el ceño. No entendía. No podía. Porque para ella esto era solo una escena más del viejo guión. Una pausa dramática antes del perdón automático. ¿Perdón? La miré. Por fin. Esto no es una serie de televisión. No hay episodio de reconciliación. Ustedes eligieron irse. Yo elegí quedarme. Y reconstruir. Claudia soltó su mochila con un bufido. Cruzó los brazos, el mismo gesto desafiante de siempre. Este lugar fue nuestro hogar. ¿Fue? Hoy es el lugar donde vivo yo. Si quieren entrar, empiezan por la puerta. Y por las consecuencias. Elena pareció encogerse, por dentro. Como si algo hubiera hecho clic en su cabeza. Como si, por primera vez, entendiera que el tiempo también pasa para los que esperan. Solo fue un mes, dijo, con voz agria. No hicimos nada terrible. No engañamos. Solo ayudamos a alguien que sufrió una pérdida. ¿De verdad esperas que crea que te fuiste a jugar a la enfermera por generosidad pura? Te fuiste a vivir con tu ex. A cocinarle. A compartir mañanas. A sonreír en porches para las fotos. ¿Y pensás que yo me iba a quedar acá, calentando las toallas para cuando regresaras con tu lección aprendida? Elena bajó la mirada. No lloró. No se defendió. Porque no había defensa que pudiera sostenerse sin derrumbar la mentira completa. Saqué el sobremanila. Se lo tendí. Aquí tenés. Una lista. Todo lo que cancelé.
Todo lo que asumiste que seguiría financiando mientras jugabas a redescubrir tu propósito. Ella lo tomó como si quemara. Claudia se quedó inmóvil. Por primera vez, vi algo nuevo en sus ojos, desorientación. La certeza de que algo había cambiado y no volvería a como era antes. ¿Ni siquiera podemos quedarnos esta noche?, preguntó. Hay cajas en el garaje. Las de tu madre. Están limpias. Hay espacio. O pueden irse con alguna de tus amigas. Como hacen cuando necesitan escapar de una incomodidad. La voz de Elena tembló. Apenas. ¿Nos mandaste los papeles del divorcio? Asentí. Vos cruzaste la línea. Yo la firmé. Estás exagerando. Fue solo un mes. Lo que fue una locura, dije, es abandonar a tu marido para revivir una vida anterior. Y luego volver esperando que todo esté intacto. Claudia levantó la mochila. Suspiró fuerte. ¡Qué tóxico! Sonreí. No con burla. Con una serenidad que no había sentido en años. Poner límites no es tóxico. Es solo que no te gusta cuando no sos vos quien los impone. Elena bajó la voz, esa estrategia final de quien espera que la culpa haga su parte. ¿Eso es todo? ¿Te rendiste? La miré una última vez. Te di 30 días. Vos los usaste para borrarme. Ahora yo estoy usando los míos para no volver a escribirte. Se quedaron ahí, como turistas en una ciudad donde ya no hablaban el idioma. Como si no entendieran que volver no es sinónimo de regresar. Se dieron vuelta. Sin abrazo. Sin lágrimas. Claudia murmuró algo que no escuché, ni intenté. La puerta se cerró. No con un portazo. Sino con ese sonido sordo de una historia que termina por fin. Caminé por la casa. No porque estuviera perdido. Sino porque quería medir el espacio. Sentirlo con el cuerpo. Era más grande ahora. No en metros. En aire. En lo que no pesaba. Fui a la cocina. Abrí la alacena donde Elena coleccionaba sus tazas de chica empoderada. Quedaban 2. Las necesarias. La ausencia del resto me pareció perfecta. Subí a la habitación. Me recosté. Miré el ventilador del techo. Estaba apagado. El control seguía en su lado. No lo toqué. Cerré los ojos. Y lo supe sin palabras. No estoy enojado. No estoy herido. No estoy solo. Estoy en paz. El día de la audiencia llegó sin dramatismo. No hubo lluvia cinematográfica ni miradas desde la ventana. Solo un martes gris, con un pasillo largo, alfombra deshilachada y puertas que se cerraban como dientes apretados. El silencio olía a papel húmedo y aire reciclado. El tipo de silencio que no grita, pero pesa. Elena llegó puntual, con su mejor versión de sí misma, pelo cuidadosamente rizado, maquillaje completo, labios firmes. Y el collar. Ese que le regalé 2 inviernos atrás, cuando todavía creía que los regalos podían resolver distancias. Claudia no vino. No hacía falta. Ambas solían hablar demasiado en la casa, pero cuando importaba, callaban. Elena no me saludó. Solo asintió, con una mueca que no era sonrisa ni disculpa, y se sentó en su lado, como si esperara que le llamaran para una limpieza dental. Yo tampoco dije nada. No había necesidad. Las palabras ya se habían gastado en ausencias. Mi abogado se inclinó hacia mí. Está nerviosa. ¿Querés que? Negué con la cabeza. El juicio no se ganaba con gestos. Se ganaba con papel. Elena había presentado una respuesta al divorcio. Ambigua. Palabras suaves como gasa, malentendidos, no fue definitivo, intención de diálogo. Pero el papel no miente. Y yo venía preparado. Cuando el juez entró, ni siquiera fingió interés. Llevaba el rostro de quien ha visto demasiadas ruinas disfrazadas de matrimonios. Estamos aquí para una audiencia preliminar sobre división de bienes y manutención, dijo, sin levantar el tono. Gracias, pensé. Nada de show.
Solo cierre. El abogado de Elena fue el primero en abrir la boca. Su voz era teatral, medida, entrenada. Su señoría, lo que aquí se presentó como un abandono fue, en realidad, un gesto de profunda humanidad. Mi clienta brindó apoyo emocional a una persona cercana que atravesaba una pérdida devastadora. Fue un acto de compasión, no una huida. Hizo una pausa. Luego añadió. Lloró un duelo que no era suyo, pero lo hizo por empatía. No por deseo. Empatía. La palabra favorita de quienes rompen algo y te piden que los abraces por haberlo hecho con buenas intenciones. Entonces habló mi abogado. Caminó despacio hasta el estrado, sin el ego del discurso, solo con la claridad de los hechos. Dejó una carpeta sobre la mesa. ¿Fina? Impecable. ¿Letal? Dentro. El correo que le envié la noche que ella anunció su retiro espiritual, el detalle de la separación voluntaria, los límites económicos, la cláusula tácita de que el silencio también tenía un precio. Su respuesta. Una palabra. Confirmado. Capturas de nuestra nube compartida, Elena en la cocina de Mario, sosteniendo una taza como si fuera su casa. Sonriendo en el porche con él, escribiendo buena energía, compañía sanadora. No eran fotos provocadoras. Pero sí íntimas. Demasiado para alguien que decía no fue nada romántico. Registro digital de cancelaciones, desvinculaciones, movimientos financieros. Todo con fecha. Todo frío. Todo legal. El juez ojeó sin prisa. No preguntó nada. Como si ya conociera este guión. Como si esta no fuera la primera esposa que se iba, ni el primer esposo que finalmente había aprendido a no esperarla. Elena miró sus manos. No habló. No necesitaba hacerlo. El silencio ahora hablaba en su contra. Su abogado intentó recomponer algo. No se niega la separación. Solo solicitamos una ayuda económica temporal, dada la duración del matrimonio y los hábitos compartidos durante años. Mi abogado respondió sin levantar un músculo facial. Mi cliente solo formalizó lo que ella misma afirmó. No hay confusión. Lo que hay es arrepentimiento tardío disfrazado de derecho. El juez levantó la vista. Señora Cortez, dijo, ¿cuánto tiempo estuvo fuera del domicilio conyugal? Elena tragó saliva. 30 días. En casa de su expareja. Pero no fue romántico, añadió, rápido. Casi como una súplica. El juez no la corrigió. Tampoco la miró con juicio. Solo asentó, anotó algo, y volvió a bajar la cabeza. No necesitaba evaluar emociones. Solo fechas, firmas y renuncias escritas. La audiencia terminó sin veredicto final. Solo se establecieron pasos. Fechas para próximos movimientos. Pero lo importante ya estaba hecho. Se había declarado el cierre. No en voz alta, sino con la absoluta indiferencia de la ley. Elena salió antes que yo. No me miró. La última vez que caminamos juntos por un pasillo, discutíamos sobre los ingredientes del desayuno. Ahora, cada uno salía por su lado, cargando carpetas como ataúdes de papel. Esa noche, al llegar a casa, abrí una cerveza. La tomé de pie, mirando la calle desde la ventana. Y pensé. No se trata de ganar. Se trata de no volver a perderse. El fallo fue corto. Seco. Preciso. Como una puerta que se cierra sin ruido, pero para siempre. La solicitud de pensión conyugal queda denegada. La propiedad permanece bajo el nombre del señor Cortez. No se admiten reclamos por abandono voluntario. No hay dependientes reconocidos en este proceso. Y con eso, todo terminó. No hubo gritos, ni súplicas, ni manos temblorosas aferrándose a algo. Solo papeles sellados, respiraciones contenidas, y una mujer que entendía, por fin, que el presente no se podía renegociar. Elena se quedó sentada mientras la sala se vaciaba, como si no supiera aún si debía levantarse o quedarse allí para siempre, esperando que el juez cambiara de idea. Pero no había nada que cambiar. Porque cuando alguien elige irse, el reloj que mide la espera también comienza a morir.
Yo salí sin apuro. Afuera, el aire era más frío de lo normal. Pero no me tocaba. Era el tipo de frío que ya no entra. Solo roza. Me senté en la banca de cemento fuera del juzgado. Sin pensar. Sin revisar el celular. Solo existiendo. Elena apareció 10 minutos después. No lloraba. No hablaba. Se sentó a 1 metro exacto de distancia. Ese metro era simbólico. Era todo. Cuando habló, lo hizo sin ira. Pero también sin claridad. Ni siquiera lo intentaste. No la miré todavía. Respondí con los ojos fijos en la calle. No puedes intentar reconstruir una casa que ya no es tuya. Ella bajó la vista. Sus uñas estaban impecables. Su voz, no. Pensé que, necesitabas tiempo. No necesitaba tiempo. Necesitaba respeto. Lo primero se me dio. Lo segundo, no. Elena respiró hondo. Como si lo que estaba oyendo no le correspondiera. ¿Así que todo se acaba así? ¿Sin una última conversación? Entonces la miré. Por fin. Ya tuvimos la última conversación. Solo que vos no estabas. El coche que vino a buscarla era gris, impersonal. El tipo de vehículo que no pertenece a nadie. Claudia estaba dentro, mirando su celular. No levantó la vista. No esperaba nada de mí. Y por primera vez, eso no dolió. Elena se fue sin más. Ni un gracias, ni un lo siento. Pero lo que más me impactó no fue su ausencia de palabras. Fue que ya no esperaba que las dijera. Esa noche cociné. No para distraerme. No para celebrar. Solo porque tenía hambre. Porque después de tanto ruido, el hambre era lo único honesto. Un filete, pan tostado, una copa de vino sin brindar por nadie. Comí frente a la ventana abierta. La calle estaba en silencio. Y por dentro, yo también. No hubo sensación de triunfo. Tampoco de pérdida. Solo la certeza de que, por fin, ya no había nada pendiente. 9 días después, el eco regresó. Un golpe en la puerta. 3 veces. Ni fuerte ni suave. Solo preciso. Como si conociera el ritmo de la madera. Abrí. Y ahí estaba ella. Vestida como alguien que aún cree que puede entrar. Con esa mezcla de seguridad postiza y nervio mal disimulado. ¿Cambiaste las cerraduras? Ni una sonrisa. Ni una excusa. Sí. ¿Así sin más? No fue sin más. Fue después de todo. Hizo una pausa. Miró hacia la calle. Necesito algunas cosas. Cosas importantes. Están empacadas. Garaje. Tienes media hora. Se tensó. Dio medio paso hacia adentro. No voy a hacer una escena. No lo harás adentro tampoco. Por un segundo, me miró como si no me conociera. Como si el hombre que la amó hubiera sido reemplazado por un extraño. Y en cierto modo, lo fue. ¿Esto es lo que sos ahora? No. Esto es lo que fui cuando no estabas mirando. Elena cruzó los brazos, defensiva. Perdida. Claudia está en el auto. Ella también eligió marcharse. Silencio. Un silencio espeso, casi físico. No podés borrarme así. Levanté apenas la ceja. No te borré. Simplemente dejé de reescribirte. Elena no lloró. No imploró. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Y con cada paso, parecía perder volumen, forma, voz. Cuando la puerta del auto se cerró, la casa ya no la recordaba. Esa noche dormí sin sueños. Y al despertar, lo supe. Algunas guerras no terminan con banderas. Terminan con silencio. Y esa es la paz más justa de todas. Cuando la vi bajar del coche, supe que no venía por cosas. Venía por una versión de sí misma que ya no vivía aquí. Pero yo no estaba esperándola. No con reproches.
No con discursos. Solo con la misma calma con la que se cierra una puerta y no se vuelve a abrir. Se detuvo en el porche, buscando tensión donde ya no quedaba resistencia. ¿De verdad no te importa? La pregunta no fue acusación. Fue asombro. Como si no pudiera creer que el mundo había seguido girando sin ella. No es que no me importe. Es que no me destruye. Frunció los labios. Caminó en círculos pequeños, como si esperara que el suelo le sugiriera qué decir. ¿Sabes lo que se siente no ser vista? Sí, respondí sin titubeos. Es exactamente como me sentí cuando empezaste a conversar más con el pasado que conmigo. Silencio. Un silencio distinto. No incómodo. Final. ¿Pensaste que iba a quedarme aquí, encendido como una lámpara de noche, por si volvías? Ella bajó la mirada. Pensé que, después de todo, entenderías. Y entendí. Por eso firmé. Eso fue todo. Ya no había terreno para discutir. No porque yo hubiera ganado, sino porque la batalla se había disuelto. Elena asintió. Una rendición sin palabras. Voy por mis cosas. Asentí. No ofrecí ayuda. Tampoco obstáculo. Solo me quedé quieto, como quien respeta el ritual de quien se despide por segunda vez. Desde la ventana, la vi cargar las cajas. No con furia, ni prisa. Más bien con la meticulosidad de quien sabe que no volverá a abrirlas. Claudia no bajó del coche. No me miró. No se movió. Y eso me pareció justo. Elena cerró el maletero. Subió al asiento del acompañante. El auto se quedó quieto unos segundos más, como si esperaran que yo saliera, que dijera algo. Pero no tenía nada nuevo que decir. Ya lo había dicho todo con mis actos. El motor encendió. Y con él, el eco se fue. Cerré la puerta. No con rabia. Con ceremonia. Esa clase de cierre que no hace ruido porque no lo necesita. La casa no reaccionó. Y eso me gustó. Significaba que ya no estaba llena de tensiones flotando en las paredes. Horas después, revisé mi correo. Había uno, sin asunto. De Claudia. Dejaste que mamá se rompiera. Y no hiciste nada. No mencionaba su complicidad. No mencionaba el viaje de su madre a otra cama mientras yo financiaba la casa donde ya no dormían. No hablaba del silencio hostil. Ni de las palabras lanzadas como piedras desde pasillos. Solo eso, una versión más. Un relato editado para evitar los espejos. No respondí. No por orgullo. Sino porque no iba a participar más en versiones que no me incluían como persona. Cerré el correo. No lo guardé. No lo marqué como no leído. Solo lo dejé ir. Esa noche cené sin apuro. Una comida sencilla. Sin simbolismo. Sin brindis. Sin tristeza. Comí. Lavé el plato. Apagué la luz. Y me senté frente a la ventana. No pensaba en la historia. Ni en lo perdido. Pensaba en lo que no dolía. Eso era lo nuevo. Ya no dolía. No porque hubiera sanado. Sino porque ya no importaba.